Muy buenos días, caballeros y caballeras. Aquí estamos de nuevo para nuestro compromiso habitual a esta hora en geopolítica. Hoy es jueves y estamos a 16. Bueno, ya estamos a la mitad. No, más de la mitad porque este nada más tiene 28 días. A la mitad de febrero. Así que avanza rápido este año nuevo. Ya no es nuevo, ya es medio viejo. Que gracias por estar con nosotros, como siempre, a esta hora hasta las 9 de la mañana. Buen día, don Jorge. Y como cada lunes y cada jueves te acompaño aquí en Geopolítica, nuestro saludo siempre afectuoso para todos. No, yo te acompaño. Efectivamente, me hago acompañar de el ducho y siempre bien informado periodista de larga data nacional, don Nelson Encarnación. Nuestro saludo a todos los dominicanos donde quiera que se encuentren y vamos a picar la noticia, a ver cómo anda el mundo y cómo gira geopolíticamente las naciones y los procesos que se están dando. Así es, en Perú. ¿Tú quieres arranquemos por Perú, donde todavía no se termina nada de las andanadas? Pero ayer hubo una reunión del liderazgo político peruano buscando una solución. salida y ahí tiraron sobre la mesa muchísimas opciones, entre ellas adelantar las elecciones para este año, de modo que haya una viabilidad para normalizar esa situación de una inestabilidad permanente, porque en un país donde hay una agitación callejera de manera casi permanente, es un país que no está en una situación normal, por mucho que quieran hacerlo parecer como normal y que son instigaciones de sectores de extra Perú, acusan a esos disparates que cuando se nubila la mente de algunos líderes y no pueden dominar internamente, y eso es una práctica viejísima de toda la vida, se buscan un enemigo externo. Entonces están acusando al presidente Petro de Colombia, al presidente López Obrador de México, al expresidente de Bolivia, Evo Morales, y así, factores externos de estar instigando la situación en Perú. Pero no dicen que el asunto se origina internamente en gente que no tiene ninguna conexión con esos elementos externos. Y esos elementos externos que ellos identifican, todos pertenecen a una especie como de bloque de lo que es Sudamérica, pero eso no tiene sentido, pero hay que tomar en consideración muy sintomático lo que está sucediendo en muchos países, es que no solamente en Perú por la situación política, por razones diferentes, tenemos grandes protestas en Colombia, en Francia, en España. La de Colombia son por las reformas que ha presentado el presidente Petro, sí, tanto al sistema laboral como al sistema de salud, y allí se ha armado el pandemonio y hay muchas protestas a tal grado que se están dando y se está sembrando un pueblo que permanentemente ha estado al borde de la división producto de su situación política. No, que estuvo en la división permanente, sí. Ahora está de nuevo renaciendo esas diferencias y hubieron dos marchas. Una marcha de apoyo a las reformas presentadas por el presidente Petro, que se están conociendo en el Congreso, y una marcha de protesta de los sectores que se oponen a esas reformas, en la cual no dudamos de lo que pueda suceder. Así es que en el futuro veremos también misiones de médicos cubanos también llegar a Colombia, que es una de las prácticas de los sectores que tú estás mencionando, y por eso tenemos misiones médicas en México. ¿Y eso es malo? No, eso no es malo. Lo único que esas misiones médicas que Cuba exporta se ha convertido en una especie de laborantismo, de exportación de revolución no, pero de exportación de trabajo y de una forma ingeniosa de generar divisas de Cuba, aunque muchos de los médicos que han desertado de esas misiones
Dicen que, y hay muchas investigaciones en los organismos internacionales, de que esas misiones médicas, y tanto la de médico como la de entrenadores deportivos, son una especie de esclavitud, porque en los contratos que se generan entre los estados, la gran mayoría del dinero es para depositarlo o para control del régimen cubano. Vamos a suponer que hubiese algo de eso, que no es así, no es enteramente así. Hay algo de eso, pero no es enteramente así. Pero tú tienes la información de cuál es el nivel de eficacia, de la competencia de los médicos cubanos. Los médicos cubanos están muy bien rankeados en el mundo y tienen misiones importantes, aunque la medicina interna en Cuba está en una crisis profunda por la falta de atenciones internas, pero la gran mayoría de las misiones que Cuba exporta... No las misiones. Son misiones. Yo te pregunté. Son misiones individuales. ¿Cuál es el nivel de competencia de los médicos cubanos? Es buena, aparentemente es muy buena, sobre todo porque... Aparentemente. Lo que hay que ver son los conceptos generales que se emiten desde los países que reciben, especialmente la misión que está ahora trabajando con México. Sí. Hay una gran protesta del Colegio Médico Mexicano. De 2 o 3 sobre todo porque López Obrador, el presidente de México, en una jugada que es muy especial también, los médicos cubanos lo tienen en zonas apartadas donde los médicos mexicanos no quieren ir a trabajar. No quieren ir a trabajar, entonces ¿qué es lo que están hablando? Pero además la pregunta es por lo siguiente, Jorge. Pero lo importante es que nos estamos poniendo de acuerdo, porque es que la geopolítica tiene... No nos estamos poniendo de acuerdo, porque hacia donde yo te quiero llevar, tú no quieres que yo te lleve hacia ahí. Tú reconoces que los médicos cubanos son competentes. Son competentes. Y la siguiente pregunta es, ¿cuánto pagó un médico cubano para formarse en su país? ¿Cuánto le costó eso a cada individuo, a cada médico? Mira, pues le cuesta mucho, porque la inversión que se hace... No le cuesta un peso. La inversión que se hace... No le cuesta un peso. La inversión Ningún médico cubano paga un peso para formarse. La inversión que se hace en la educación es producto del manejo que hace el Estado, sobre todo, en las decisiones que va tomando. Ahora, ¿cuánto le cuesta al pueblo cubano todas las decisiones al Estado cubano? El Estado cubano financia la formación de esos médicos. Pero ¿cuánto le sale al no le paga un peso? Pero ¿cuánto le sale al pueblo cubano la situación de la educación de sus médicos cuando hay una crisis generalizada es un componente, en Cuba? Es un conjunto. Educación buena, barata, gratis, desde abajo. Uh-huh. Equitativa distribución de lo que hay. Equitativa distribución. Equitativa distribución. Y las filas grandes en el comercio que se dan y que salen en los medios. ¿En cuáles medios? En todos los medios. ¿En cuáles medios? En todos los medios cubanos de las filas y de ¿cuáles medios? Y el desabastecimiento. En CNN y BOA. Pero es importante, por ejemplo, Cuba acaba de recibir una ayuda de Rusia en trigo, donado por Rusia, que se generó a raíz del último viaje del presidente Canel a Rusia, por las debilidades. Cuba y su presidente anda precisamente por el mundo mendigando la situación de las necesidades. Es la solidaridad. Ahora ahí me encantan los términos, porque cuando ahora ahí es la solidaridad. La solidaridad del desabastecimiento y la solidaridad de la economía que está destruida en Cuba y que tiene un proceso ahora en Inglaterra, en la Corte Internacional para el pago de los préstamos que tiene, y el propio Cuba acaba de declarar, el gobierno, que no le va a pagar a ninguno de sus acreedores, especialmente a los últimos
que se generaron Eso de Cuba. con el turismo, que es la única fuente económica que le queda. Todos los países caen en situación económica difícil. Pero miren, en el año La pandemia dejó esa situación Sí, sí. de dificultad, En todo el solo que país. en Cuba ha sido más difícil Está bien. y todo ellos se lo van a atribuir al bloqueo, Sí, está bien. porque esa es su única misión es hablar del bloqueo. El día que quiten el bloqueo, no sabemos qué va a ocurrir, que lo quiten. pero que no hay bloqueo. No. La única vez que Cuba tuvo bloqueo fue en el 63, en la crisis de los Ajá. misiles, que Estados Unidos le hizo un bloqueo para que nada No hay entrara. bloqueo. Pero Cuba tiene libertad de poder negociar con todos los países del mundo, de negociar con todo el mundo. Brasil. Ahora mismo Brasil también acaba Lula de llegar al gobierno y lo primero que hizo es reclamar los pagos de los préstamos que se le hicieron a Cuba Tú sabes y lo va a llevar a la Corte también ¿Tú internacional. sabes por qué Cubana de Aviación tuvo serias dificultades hace un tiempo que no podía que dejó de volar aquí durante un tiempo? No puede volar a ninguna, porque las propiedades de los embargos que le pueden hacer a todas las propiedades del gobierno cubano en el exterior. Yo tengo que informarte más. Infórmame El para problema yo de la- aprender. Sí, tengo que. No, tú sabes, pero te quiero documentar más. Ok. El problema de Cubana de Aviación ocurrió porque los aviones de Cubana algunos son norteamericanos, son de fabricación norteamericana, Boeing o McDonnell Douglas o cualquiera de las. De los que heredaron, de los que ellos Y- encontraron, de lo que era la antigua aviación. No, y compraron. También compraron. Ah, compraron. Y le bloquearon. Entonces, Le bloquearon la reposición de piezas. pero ¿y cómo lo compraron? Le bloquearon la Pero reposición. ¿cómo lo compraron? A través de terceros. A través triangulando. de tercero. Triangulando. Haciendo maniobras de triangulación para poder comprar. Lo compraron, y le bloquearon lo compraron de la manera- reposición de piezas. Solamente en el ¿Eh? aspecto tecnológico y en el aspecto financiero, porque también hay que decir que cuando llegaron en el 59, la Revolución Cubana expropió todas las empresas norteamericanas que estaban instaladas en Cuba. Y Muy- eso no muy- se ha pagado nunca. ¿Para qué le van a pagar? Es una expropiación. Ah, bueno. Las expropiaciones no se pagan. Ah, las expropiaciones No, no se pagan. Mira Son qué bien. expropiaciones. O sea que nosotros aquí, si hacemos una expropiación, Aquí está prohibido por la Constitución. ¿te das cuenta? Aquí De lo no. que es la libertad y de cómo se genera. Pero los mecanismos informativos, lo Pero- importante es, pero ¿cómo que tú le llamas confiscaciones? No, fue incautación. Fue una expropiación. Las expropiaciones que se llevaron a cabo en Cuba estuvieron amparadas por la ley. Bueno, Aquí la quiero, Constitución prohíbe las expropiaciones. lo que quiero destacarte es que el mundo está muy compulso, producto de que hay mucho levantamiento. En Francia también, Sí, el sistema de salud. Déjate informar algo sobre la solidaridad. En el año 2003, Chávez fue a Estados Unidos y como fue en septiembre o octubre, no recuerdo bien. Eso fue cuando Katrina, después del proceso de Katrina, donde Chávez, No. donde Chávez hizo donaciones de combustible a la gran mayoría. No fue por Katrina, Sí, fue por porque Katrina. fue al Bronx. Y Katrina no fue al Bronx. Cuando el galón de combustible para la calefacción estaba por las nubes, Chávez donó al Bronx Ujú. más de 2 millones de galones Mira qué de interesante. combustible para calefacción. Mira qué interesante. Solidaridad. Mira qué interesante. A Estados Unidos, Mira, no fue a Cuba, ni mira fue qué a interesante, Haití. Mira qué interesante información tú traes. Hay que decir que la principal entrada de divisa de Chávez en ese momento era la De empresa Chávez, no de Venezuela. de Chávez. Bueno, Chávez no se cogió su cuarto. Pero Como si lo hacen pero ustedes si los tú derechitos. no puedes escuchar, eso es importante. Cuando Chávez hizo esa donación que tú destacas, la principal empresa generadora de divisa de Venezuela es la empresa distribuidora Cisco de Venezuela en los Estados se Unidos. la tiene- Y es la empresa Cisco. se la tienen robado ahora Es mismo. la empresa Cisco. La tienen robada. Pero entonces ya tú estás derivando en otra cosa. Ahora es la solidaridad, ya no es solidaridad. No, ahora es no, robo. le robaron- le robaron a Cisco Pero estamos Venezuela. hablando de solidaridad. La solidaridad es que la empresa Cisco, que se había beneficiado del pueblo norteamericano en la distribución, No, un negocio. generó una donación, no fue Chávez, la empresa Cisco. Pero tú lo personalizas cuando quieres y cuando no quieres no lo ¿Y personalizas. Cisco de quién es? Del Estado venezolano. Del Estado venezolano, pero no es Chávez, es Cisco.
el Estado venezolano Pero- que hizo esa donación. pero ¿quién dis- Pero ¿y por qué pero tú la quién lo personalizas? dispuso? Porque es una donación. Pero ¿quién lo dispuso? Lo dispuse yo, el presidente de la República. No, lo importante no es quién lo dispuso, es la aclaración de la realidad. Acuérdate que tú estás hablando de la solidaridad. Importante y quién ahora, lo hizo. y ahora quiere hablar, quién lo hizo? hablar las confiscaciones. Entonces, Cuba sí tiene derecho a confiscar, pero Estados Unidos no. Qué lindo. Así no puede manejarse el mundo. Yo te voy a preguntar, ¿por qué tú tienes que estar defendiendo los intereses de los No, yo no estoy defendiendo intereses de nadie. El que está defendiendo intereses particulares son todos. Yo te estoy diciendo que en Francia hay levantamiento por el sistema de salud. Sí. En Alemania hay protesta por una situación interna también económica y de las torpezas que está manejando el canciller. Exactamente. Por estar involucrándose directamente en la guerra. Hay una situación también con Turquía y Siria por el caso del terremoto. Ya, eso es humanitario. Es un caso humanitario porque la comunidad internacional tiene que acudir allí. Pero lo que estamos destacando es que tenemos brotes en el mundo geopolítico de muchas debilidades de los estados y que se requiere... Hay crispación en todo el mundo. Sí, pero Naciones Unidas no está jugando un papel muy elegante. Pero Naciones Unidas siempre ha jugado un papel sanitario, ¿eh? Papel sanitario. Eso es lo que ha jugado siempre Naciones Unidas. Naciones Unidas fue creada en el año 1948 para evitar los conflictos. Después de la Segunda Guerra Mundial. Claro, un conflicto de tanta envergadura para evitar conflictos. La Unidad de Naciones, después de la Segunda Liga de las Naciones se llamaba. Después de la Segunda Guerra Mundial, en Bretton Woods, se generaron todo el esquema. Tú sabes que Bretton Woods era una pequeña ciudad de Estados Unidos en la cual... En San Francisco. Sobre todo que ahí tenía un hotelito, un tío de la esposa del presidente de ese momento, y por eso allí fue donde se llevó a firmar todos los grandes acuerdos económicos, políticos y de distribución que se hicieron en los grandes países. Sí, el Fondo Monetario, el Banco Mundial. Todas las agencias de Naciones Unidas. Pero la creación de Naciones Unidas fue para evitar las guerras. Pero ¿cuánto se ha fomentado la guerra? Y le estalló la guerra de Corea, de Indochina, a los 2 años. Sí, y de ahí para acá, porque Estados Unidos a partir de la Segunda Guerra Mundial se tornó en el mundo como el policía para imponer la democracia, y eso no funciona. La democracia tiene que ser un ámbito de convencimiento, como tampoco funciona. Cada pueblo decide lo que quiere. Exacto, pero las imposiciones de sistema, sobre todo porque, como tú destacas, las bondades de la solidaridad. El método electivo de la democracia es usado por todos los sectores y muchos de extrema izquierda o de extrema derecha. Cuando llegan, lo que tratan es de imponer su capacidad de gestión para destruir la democracia e imponerse más allá del tiempo que le corresponde. Porque se ha demostrado que las elecciones no sirven para nada. Las elecciones son una pérdida de tiempo. Eso no sirve para nada, no ha resuelto nada en ninguna parte. Y de las elecciones son como un río bajando, ahí va cualquier cosa, de agua, perro muerto. Y cuando abren las urnas, eso es una incógnita, tú no sabes lo que sale de ahí. Te puede salir un Donald Trump, o te puede salir un Pedro Castillo, por ejemplo. O un Bolsonaro. Un Bolsonaro. O te puede ser un Pedro Castillo, te puede surgir un Petro. Cualquier cosa puede surgir. Bueno, pero tú tienes que establecer la diferenciación. Entonces ahí es que le quema. Que tú quieres establecer diferenciación cuando para mí son todos iguales. No, yo me refiero a las elecciones, la formación política. La formación política es determinante. Pero las naciones y el mundo, aunque la democracia y las elecciones están muy cuestionadas, hay que decir que es el mejor método. Las elecciones no sirven para nada. Es una pérdida de tiempo. Vamos a la pausa. Para todos. Para cortar el plátano, gire el plátano 45 grados. Con precaución, haga una incisión en la cara de... No,
La verdad que a la gente le gusta complicarse. Lo mismo pasa con el banco. Mira, tú tienes Cuchumil Cajero, canales para ti 24/7, subagentes, hasta en el colmado de enfrente. Colmado. Una app que ni siquiera el internet te consume. Y aún así, hay gente que se da el viaje para el banco. Oye, no hay que complicarse, que los canales Banreservas están ahí para ti, cuando quieras. No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. En la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones trabajamos con transparencia y sentido social. Contamos con establecimientos de atención para nuestros usuarios y además, durante esta gestión hemos otorgado 46,000 pensiones. Si quieres saber sobre tu pensión, visita nuestras oficinas o consulta nuestra página web www.dgjp.gov.do. Te servimos con calidad y justo a tiempo. Hoy mismo la Super 7. Hoy mismo en la Super 7. Canta el jingle y gana con Hoy Mismo la Super 7. Para participar, solo tienes que enviar un video cantando el jingle al número de WhatsApp 809-815-1958. Todos participan. Ven y demuestra tu verdadera pasión. Fecha límite de inscripción 20 de febrero. Los finalistas serán publicados en nuestra página web www.super7fm.com, donde podrás votar haciendo clic por tu participante favorito. No pierdas la oportunidad de ganarte un Smart TV de 50 pulgadas y muchas sorpresas más. Entra en el concurso enviando tu video a nuestro WhatsApp 809-815-1958. Participa y gana con Hoy Mismo la Super 7. Catorce TV, televisión para todos. Viniendo aquí al territorio, o seguimos fuera del territorio, seguimos aquí en geopolítica este día. Hoy estamos a 16, se cumplen 50 años de la captura e inmediatamente fusilamiento del coronel Camaño. Hay toda una serie de eventos y actos sobre sobre lo que ocurrió allí. Los actores fundamentales no han hablado, algunos han muerto ya. De los principales solo permanece con vida el general Ramiro Matos González, que tiene creo que 91 años, está muy lúcido y muy vigoroso, pero después los jefes militares de ese momento todos han fallecido. Y los eventos que se desencadenaron con la captura del coronel Camaño están en una nebulosa. Incluso los propios restos de Camaño nunca se ha sabido a dónde fueron. Hubo un intento de recuperar lo que se pensaba que eran los restos, pero las pruebas de ADN dieron que no eran esos restos y lo llevaron al cementerio de la Máximo Gómez, pero fue de manera simbólica. Esos no son los restos. Incluso se dijo de un momento que había sido incinerado, lo cual es bastante improbable porque, según han explicado lo que saben de eso, incinerar un cadáver no es tan fácil. No, eso no es fácil. Entonces, un día como hoy, 1973, se produjo ese episodio. Un episodio... Camaño había llegado 14 días antes por Playa Caracoles, junto a 8 guerrilleros más, y fueron exterminados. Solo quedaron con vida Toribio Peña Jaques, que no ingresó a la montaña, sino que arrancó para la capital. Se extravió en el camino, y Harles Herman... Se extravió. Y Harles Herman que también se extravió. No, Harles Herman no. Harles Herman fue capturado después. Capturado en Villa Altagracia. Exacto. Y Claudio Camaño, ambos ya fallecidos en circunstancias casi parecidas, después de eventos
después de accidentes. Y el que mayor información... Y Toribio Peñajá, que falleció también. Bueno, todos han muerto. Todos han muerto, pero uno de los actores principales, Harley Herman, que es la persona que mayor cantidad de documentación ha aportado desde su visión de lo que ocurrieron esos hechos, en el ámbito militar ahora hay muchos de los participantes que eran en esa época de bajo rango que están empezando a hablar y a decidir sin tener las informaciones completas de lo que ocurría, porque hay que decir que los guardias de bajo rango se enteran muy poco, solamente aceptan órdenes e instrucciones, y como tú dices, solamente Ramiro Mato queda vivo, el ex general Ramiro Mato. El general retirado. Ramiro Mato, que como tú dices, está muy lúcido, debería hacer su misión de poder, aunque él produjo con Harley Herman un pequeño conversatorio. El guerrillero y el general. El general. Después, con el tiempo, y Harley Herman ya murió, pero la cantidad de informaciones están ahí, pero lo que falta es la información desclasificada, especialmente de la inteligencia norteamericana, de la CIA, que fue un actor importante, y de los eventos también que ocurrieron en Cuba, que Cuba tampoco ha desclasificado todos los documentos necesarios, porque a final de cuentas lo que queda en el sabor histórico es mucha especulación y muchas visiones aisladas de personas que participaron pero de manera aislada. Y algunas interesadas. La gran mayoría. Entonces hay eso, lamentablemente la República Dominicana carece de una rigurosa documentación de los eventos importantes. Y carece de una rigurosa investigación seria, porque los actores principales o los que hacen historia en el país a veces se dejan arrastrar por las emociones. Sí. Y ese tipo de eventos requiere de frialdad, de documentación, de investigación, de pruebas, de buscar, son versiones de analizar. Versiones sesgadas. Sí, Esa es la idea. Y las versiones sesgadas han generado todo esta nebulosa sobre lo que fue el proceso de los actos recientes, pero la gran mayoría de los actos de la reciente historia dominicana, sobre todo de la guerra del 65 para acá, se manejan todo en nebulosa y todos carecen de la investigación necesaria, pero lo peor es que la emoción los atrapa a todos los que participan. Mira, aquí hay ¿cómo se puede decir? Un irrespeto por la historia y por los eventos importantes del discurrir de este país, que recientemente hubo un incidente en Constanza, en ocasión de un supuesto asalto que hubo, que dos motorizados le quitaron los fusiles a unos, se los quitaron entre comillas, a unos militares, y que después se determinó que no, que había sido un negocio de este par de bandidos que vendieron los fusiles. Y se rumoreó que uno de los fusiles había pertenecido a Camaño. Eso se quedó como un episodio de anécdota, nadie le dio seguimiento. Los periodistas aquí somos unos holgazanes investigativos, pero como yo no estoy haciendo labor de reportero, no tengo esa disposición de arrancar para Constanza y darle documentación a todo eso. Pero eso se quedó como un evento un comentario de camino. Y como comentario de camino, fíjate, si tú le preguntas a cualquier historiador o periodista o de la gente que hacen investigaciones sociales, el fusil de Camaño, ¿qué marca era? ¿Cuál era su numeración? Porque todos esos son los detalles que te pueden permitir a ti decir con propiedad, ahí estaba el fusil de Camaño. Son cosas que, mira, a mí me tocó ver el chaleco que llevaba puesto, la chamarra que llevaba puesto, Fernández Domínguez. Porque Caonabo Javier Castillo, que era mi amigo, y en paz descanse. Y mío también. Bueno, Traíto. Él conservó esa chamarra y me la mostró. Me dijo, mira, esta era la chamarra de Fernández Domínguez. Entonces, son pruebas históricas de las cosas que hay que ir reuniendo, porque también se hace mucha versión política moderna. Hasta un museo que anda por ahí, lo que anda haciendo es política
de izquierda o de derecha, eso no importa, señores. Lo importante es que los hechos históricos para las escuelas, La izquierda no tiene para los ideología. estudiantes, Digo, la historia no tiene ideología. Tú tienes que escribirla como es y saber juzgar en su justa dimensión a los actores. Camaño fue uno de los hombres que mayor sacrificio hizo, y si usted puede analizar en luces y sombras, sus luces y sus aportes, Usted destaca todo. usted destaca todo. Claro. Pero no me diga que todo es luces en el paso de un ser humano por esta tierra. Su episodio de jefe de los cascos De los blancos Cacos Blancos. Eso es una vaina penosa. es un episodio y su- de un policía represivo represivo. Y su que actuación correspondía a su actuación con la normativa policial de ese momento. y la persecución de los mellizos en el área de San Juan deja también una También, estela de, que ahí murió, de cuestionamiento. que ahí murió un general que iba a ser el ministro de las Fuerzas Armadas del profesor Juan Bosch. Pero bueno, es un episodio que tú no lo puedes desligar de la vida de Camaño. Pero ¿qué pasó después? Es el hombre que dirige Eso. al ejército con la caída de Fernando Domingo, el que asume el liderazgo militar político de las fuerzas De una guerra civil. de una guerra civil. Pero ¿en qué deriva? Y en contra de quién es la guerra civil. Bueno, es una guerra civil. Pero una guerra civil, pero que también enfrentó al ejército norteamercna. No, ya esa no es una guerra civil. La guerra civil es el es evento interno. El evento interno. Entonces ya viene una guerra por una resistencia en la defensa de la soberanía. La soberanía Ese otro por la- episodio de Camaño. En la intervención norteamericana con el desembarco que hicieron a raíz de venir a ponernos A de salvar acuerdo, vidas. a salvar vidas y a salvar las propiedades e A inversiones. salvar vidas y a evitar que el comunismo cubano se apropiara de esa leyenda cubana. Pero toda, que se esa, apropiara de la... pero toda esa guerra fría también de toda Latinoamérica, sufrimos muchos las consecuencias, los países de la región. Porque esos bloques, en su disputa y en su expansión, generaron liderazgo y generaron muchas inversiones económicas en grupos y sectores para tratar de implementar ideologías que a final de cuentas nos hemos dado cuenta que todas van desapareciendo y que el mundo, el entorno ahora es más económico que ideológico. Por ejemplo, no está fehacientemente documentado un episodio importantísimo en la vida de Camaño. Poca gente sabe que para el año 1970 el profesor Bosch quería que Camaño fuera el candidato del PRD. Eso no está fehacientemente, no, como dicen en el Congreso, no está suficientemente debatido. Ni suficientemente investigado. Porque los actores, ¿Y por qué no aceptó Camaño? Porque ya tenía un convencimiento ideológico de otra naturaleza, que no creía ya en las elecciones. en los procesos electorales. No. Entonces ya hubiera sido un elemento importantísimo en la vida de Camaño que participara como candidato presidencial. Y hubiera sido Probablemente no hubiera ganado las elecciones porque en el 70 había ¿Cómo? una situación totalmente adversa. Mira, hay muchos actores también que deberían escribir y deberían salir, que fueron el grupo de entrenamiento que estuvo con Camaño en Cuba. Se dice que el campamento de No todos entrenamiento- vinieron. El campamento de entrenamiento llegó a tener cerca de 250 miembros. Cifras más, cifras Y menos. solo vinieron 9. Y solamente vinieron 9. Entonces, ahí hay una serie de actores que deberían escribir y decir qué fue lo que pasó. Y el propio gobierno cubano liberar las informaciones que tiene de los intercambios y de todo lo que fue el entrenamiento y la vida de Camaño en Cuba. Sí, todo es una nebulosa alrededor de la vida posterior a la revolución del coronel Camaño hasta llegar a un día como hoy. De su desembarco. Un día como hoy, que ya fue el final de su vida, cuando fue muerto en combate, dijo la versión oficial del gobierno de entonces, pero que después se ha comprobado que fue capturado vivo. Y una leyenda que hay también, que el doctor Balaguer se fue sin esclarecer, como dejó 1000 cosas sin esclarecer, de que lo llamaron, que el almirante Emilio Jiménez lo llamó para decirle que
Todo eso es cuento de camino. que habían capturado a Camaño y que estaba herido. Todo eso es cuento de Y que el camino. doctor Balaguer le dijo, pero a lo mejor ese hombre no llega vivo a la capital. Eso es cuento de camino. Son historias. Historias y versiones de la propia nebulosa. Como también, consumado el hecho de la muerte de Camaño y comprobado que era Camaño el que estaba en la guerrilla, enfrentando dos ejércitos enfrentados, uno de 9 y otro de miles, porque la guerra de guerrilla la intención siempre es esa, buscar la popularidad del pueblo y que se le vayan sumando. El pueblo no respondió. No respondió el pueblo, pero otro de los elementos es que esto sí te lo puedo confirmar por un oficial familiar que me lo contó que estuvo presente ahí. Cuando atrapan a Harlem Herman en el pequeño pobladito de Villa Altagracia, en Villa Altagracia, y lo tienen preso, Ramiro Matos recibe las instrucciones de Balaguer y dice, hágame un favor, trasládese inmediatamente y tómese una foto con Harlem Herman. Por eso Harlem Herman sobrevivió. Pero por la foto que le tomaron. Es una forma de asegurar que tomamos un documento gráfico de que ese hombre está vivo. Que ese hombre está vivo, para que no le fuera a pasar lo mismo que le pasó con Camaño. ¿Y por qué Balaguer hizo eso? Entonces, ¿por qué? Porque no tenía el control estricto de todo lo que estaba sucediendo, porque los militares son los que deciden. No, pero el origen de eso, ¿cuál es? El origen, dámelo tú. Te lo doy después de la pausa. Caliente. Catorce TV, televisión para todos. Hoy sé que no pido ni un rayo de sol para verte. No las tengo todas conmigo. Me deslumbras, me hipnotizas. De repente renaces despierto, no pido nada. Hoy sé que te quiero. Donde sea que haya un dominicano, ahí estaremos con él, porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Escuela de Locución y Comunicación Social Alan Vargas ya abrió sus puertas para impartir clases sábados y domingos. Hazte locutor y especialízate en cualquier área. Pierde el miedo escénico y la fobia al micrófono. Hazte locutor y comunicador social ahora. Para inscripciones o información, llámanos al teléfono o escríbenos al WhatsApp 809-283-8637. Escuela de Locución y Comunicación Social Alan Vargas. El cupo es limitado. Algunas restricciones aplican. Te esperamos. Catorce TV, televisión para todos. Bien, seguimos en la recta final ya de geopolítica. Le dejé algo caliente a Jorge que te voy a comentar ahora. A lo mejor tú has escuchado eso. Y ustedes, amores televidentes, el caso de la preservación de la integridad física del ingeniero Harlem Herman. Decíamos que cuando lo capturaron en Villa Altagracia, el doctor Balaguer ordenó a general Ramiro Matos, era coronel en ese momento. No, general. ¿Ya era general? El general. Era general. Era coronel. General. Lo que tú no sabes es que, bueno. El ayudante de Ramiro Matos era el posterior, igual que secretario Ramiro, de la Fuerza Armada. posterior. Con Hipólito.
Soto Jiménez. Soto Jiménez. Era su... Era primer teniente. Primer teniente y su asistente personal. Asistente personal en la recopilación de eventos históricos militares. Ramiro Matos y Soto Jiménez documentaron muchos episodios de las guerras, de los eventos durante la independencia y la restauración. Pero cuando el doctor Balaguer le informa que Jaime Herman está capturado, había recibido casi instantáneamente una llamada de una persona muy allegada a él, muy querida. En ese momento era subsecretaria de Educación, la profesora Altagracia Pérez Peña, tía de Hanles Herman. Hanles Herman es Herman Pérez. Y Altagracia Pérez Peña le pidió, consérveme la vida. Casi le ordenó que le conservara la vida a su sobrino. Porque había una relación personal muy estrecha entre la doctora Tatá Pérez Peña. Ese es un hecho destacado, pero cuando tú das esas versiones y haces la narrativa con esa impronta que tú tienes de investigador y de periodista, tú sabes que en las Fuerzas Armadas se da una connotación muy especial y es que hay un relevo generacional que por lo regular aquí hay familias de genes militares que van sucediéndose. Sí. Después Soto Jiménez, cuando estuvo en el ejercicio de la secretaría, creo que el hijo de Ramiro Matos era parte de su equipo. Claro. Y después después fue jefe del ejército. Que es mi amigo, y que de niño estamos, porque Mato de la Cruz, el hijo de Ramiro Matos, sí, llegó a ser general. ¿Y tú sabes quién era el asistente de él? El hijo de Soto Jiménez. El hijo de Soto Jiménez. Sí. Entonces se dan esas combinaciones. Esos cruces. Y esos cruces que la gente no entiende y desde fuera se ven, y son muchachos que han estado grandes generales, grandes aportes a la nación, especialmente en la milicia. La semana pasada yo estaba con un amigo en el Hotel Embajador, una reunión que teníamos, y cuando finalizamos la reunión me dijo, yo voy a caminar allí a la fundación que está ahí en los complejos, en el complejo ahí del Embajador, a la fundación de Soto Jiménez, Quinta República, que tenemos un coloquio ahí. Y ahí está el general Mato González, Ramiro Mato. Yo lamenté muchísimo no poder ir a tirarme esa peña. Ese conversatorio, porque es un cruce de información importante. Tú sabes que a Mato también, Mato de la Cruz, no, ese es el hijo. Mato González le correspondió también fabricar el papamóvil que se utilizó en la visita que hizo Juan Pablo II al país. Él fue el fabricante y es el genio militar de la ingeniería estructurada de las Fuerzas Armadas, es Matos González, y tiene muchos reconocimientos. Si usted va al Ministerio de las Fuerzas Armadas, todos esos monumentos que están fuera de fabricación nacional. Él desarrolló un blindado. Sí. Desarrolló un blindado y modificó ese blindado para la visita del Papa. ¿Y ustedes recuerdan un G Cacique que había aquí, se llamaba Cacique? Sí, el G Cacique es una producción es muy cerca de por aquí, ahí mismo ahí en la Kennedy. Pues eso fue Mato González que lo diseñó. Okay. Fue el general Ramiro Mato. Él es el diseñador. Sí. Ok. Un G Cacique. Cacique le pusieron el nombre por el nombre indígena. Sí, pero básicamente por Enriquillo. Por Enriquillo. Sí, que el cacique sobresaliente de esa etapa de la historia. Aunque de este territorio. El manual de guerrilla de Enriquillo se sigue usando todavía en muchas partes del mundo. Sí. Es como el diario del Che también, que sigue siendo una guía de lo usó Máximo Gómez en Cuba. En Cuba, sí. La guerra de guerrilla. La guerra de guerrilla. Bueno, entonces, pasando el Congreso, ya ayer terminó la legislatura extraordinaria que convocó el presidente de la República. Y comienza la ordinaria. Aprobaron solo, ahora el 28 de febrero, el 27, con la comparecencia del presidente.
queda abierta la primera legislatura. Solo aprobaron el proyecto, lo convirtieron en ley del régimen electoral. Después todo lo demás quedaron en carpeta, y sobre todo que lo que quedan en carpeta está el Código Penal. El Código Penal. El Código Penal que ha sido debatido, tiene más de 20 años, la ley de agua que tiene más de 20 años dando vuelta, pero lo del Código Penal es penosamente código penal. Lo que está ocurriendo con ese hecho. La última vez que se echó hacia atrás fue por el motivo de las 3 causales. No, la sacaron ahora. La sacaron para poder debatir de manera justa, porque las 3 causales generan mucho escosor. Y dentro de ese escosor... Mucha controversia. Tú has visto la contradicción que se da, porque se presentan esa serie de proyectos con la finalidad de introducir de manera muy benigna. No, son las 3 causales. En España acaban de aprobar ahora una ley que va a ser promulgada, de reducir a 16 años los abortos, que las mujeres desde los 16 años pueden decidir si abortan o no abortan. ¿Y qué hace una muchacha de 16 años embarazada? Lo que deben tratar de bloquear el embarazo de las adolescentes. Ahí está la clave. Ahí está. Mientras se fomenta el consumo de sustancias prohibidas, los gobiernos cada día tienen menos controles de los aspectos de juventud. Mientras la educación se está reduciendo, los países que ocupan la cúspide del bienestar social están muy debilitados por la droga, por todas esas cosas. El libertinaje. Y el libertinaje. Mira por qué no aprobaron nada los diputados. No en eso que ellos están ahí. No están haciendo nada, lo que están en chercha. Pero tenemos diputados. Yo creo que debería hacerse una ley de que los diputados sean honoríficos. ¿Y quién la va a aprobar? Ellos mismos. Ahí venimos con la historia aquella de quién le va a poner el cascabel al gato. Al gato. El gato no se le puede poner cascabel porque no suena. ¿Tú sabes por qué? ¿De dónde viene eso, verdad? Es que son gatos pardos. No. Había un gato que estaba acabando con una colonia de ratones. Y entonces se reúnen a ver qué van a decidir. Pero se reúnen los ratones. Los ratones. ¿Cómo vamos a defender de este gato? ¿Cómo vamos a contener? Y dice un teórico, pero mira, yo creo que podemos ponerle un cascabel al gato, y así cuando el gato venga, lo oímos sonar el sonido del... Y le dice un ratón viejo. ¿Y quién? El más sabio. Muy buena idea, pero ¿quién le va a poner el cascabel al gato? Ve, pónselo tú para que te coma ahí mismo. Ponle el cascabel. Ponle el cascabel. Y ahí viene esa anécdota. Entonces los diputados van a aprobar una ley que le quite sus emolumentos. Por favor. Que le quite el barrilito a los senadores. Todo que le quite No, es imposible. Pero legislar... Además es un trabajo. ¿Por qué tiene que ser honorífico? No tiene que ser honorífico. Eso es la verdad. Tiene que ser bien remunerado. Y que aquí hay una parte que la hablábamos en estos días, tú y yo fuera de cámara, y es el lobismo. Eso también tiene que regularizarlo. Porque en otros países como Estados Unidos... Es un trabajo normal. Es un trabajo normal. Que es una gestión... Una prestación de servicio. Claro, prestación de servicio. No tiene que ser delictivo ni oculto. Ni corrupto. No tiene que ser una corrupción bien marcada, sino una corrupción bien regulada. Claro. Corrupción regulada, eso es, en Estados Unidos, usted es lobista, usted es un cabildero, usted se va al Congreso, saca su licencia de cabildero, y las empresas y los sectores que quieren aprobar o desaprobar o que no le aprueben, hacen su cabildeo en los diferentes y hacen sus aportes. Y por cada ganancia que el cabildero tiene, el Estado lo regulariza y cobra sus impuestos de manera normal. No, que aquí que el hombre del maletín, que el maletín. Pero el maletín siempre ha existido y existe en todos los congresos del mundo, de todas las naciones. Pero bueno, regulado. Regulado. Aquí no, porque es siempre subrepticio, siempre por debajo de la mesa. Y de noche, en un restaurante. Sí, y no se sabe lo que va a hacer. Y el hombre del maletín no se sabe quién es.
Aquí hay gente... El hombre del maletín era como una ciguapa. Nadie sabe, nunca la ha visto nadie, una ciguapa. Pero todo el mundo que en el Congreso lo conoces. A los personajes que han jugado esa función. Tenía una idea más o menos vaga de quién era el hombre del maletín. En cada momento le pusieron un nombre, cuando querían fuñir a alguien, decía, el hombre del maletín es fulano. Mira, en una ocasión en que el país se debatía de manera intensa los procesos de las leyes energéticas, todos los diputados y todos los senadores terminaron siendo distribuidores de combustible, con bomba, con distribuidora de gas, distribuidora de gas. Entonces, una especie de cabildeo. Ellos reciben su beneficio y búscalo. Los grandes de la época de los 70, los 80 y los 90, todos terminaron siendo grandes distribuidores de combustible. El más famoso de todos es nuestro amigo que falleció recientemente, Amable Aristi Castro. Sí, fue dueño de varias estaciones muy importantes de combustible, tanto en la capital como en la ruta del este. En la ruta del este. Y para el sur tenemos buenos amigos también, legisladores. Sí. Legisladores. Y actuales legisladores. Que siguen siendo distribuidores. Hay un gran entendimiento entre las empresas distribuidoras, las empresas que distribuyen combustible y los diputados que aprueban leyes. Bueno, pues ellos son comerciantes, muchos de ellos, y hacen una actividad de ilícito comercio. Si tienen la posibilidad de aprobar una concesión, bueno, las bombas no tiene el Congreso que aprobarlas, esos son los ayuntamientos. Lo aprueban los ayuntamientos, la ubicación, y hay todo un mecanismo en industria y comercio para poder aprobar. Te cumple con eso y tiene... Exactamente. Aunque hay un mecanismo de eso. Mira, finalmente yo quiero decir que este periodo de temperaturas frías, gélidas, que sufre toda la parte... Gélida no. Pero temperatura fría en los grandes países, especialmente en Estados Unidos, Europa. Sí es gélida, yo pensaba que era aquí. No, hay un rebrote de gripe y de enfermedades. Sí. Incluso hay un brote de gripe aviar entre Argentina, Uruguay, en el Río de la Plata, en el entorno del Río de la Plata. Y tanto Europa como China está sufriendo de una nueva variedad del COVID y de gripe. Pero en términos científicos, oye, la cantidad de mutación que puede hacer el virus de la gripe, que a final de cuentas el COVID lo que es eso, un virus de la gripe, pero es más mortal y maligno que todos los otros. Como 3.000 variedades de virus, de gripe. Cepas y variedades. Entonces, hay que cuidarse, señores, hacemos un llamado a toda la población dominicana de que tomen las medidas precautorias para poder seguir avanzando, para que nuestro turismo, que ahora resulta ser, en términos de los informes que hace el Banco Central, el principal renglón de aporte a la nación dominicana. Y hay muchas versiones y muchas copias en el mundo ahora mismo latinoamericano de lo que hizo República Dominicana para recuperar su turismo en tan corto tiempo después del cierre de la pandemia. Así es. El Banco Central informó que en diciembre pasado, ¿cuántos fueron? 800 y pico de millones de dólares las remesas del exterior hacia la República Dominicana. Otro renglón. Un dato importantísimo por el impacto que eso tiene, no solo en la economía en sentido general, sino de manera individual en cada persona que recibe una remesa de un familiar o de un amigo en los Estados Unidos. O un tanque. O un tanque, bueno, pero... O una caja. El Banco Central solamente documenta las remesas en términos monetarios, no en especies. Pero muy, muy interesante. Así que, gracias, don Jorge. Gracias a usted. Gracias a ustedes. Como cada lunes y como cada jueves, acompañándote en geopolítica. Está bien, dejémoslo así. Hasta mañana.